¿Qué tal? Mi nombre es Medina Guzmán José Eduardo, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera Ingeniería Industrial Modo Semipresencial. Yo soy alumno del sexto y lo que es el día de hoy les hablaré de los MRP de la materia Administración de Operaciones 2. El problema dice, una unidad de A se obtiene de 3 unidades de B. Entonces, eso lo podemos ver aquí en el diagrama. Entonces, aquí nos dice que A se obtiene de 3 unidades de B, 1 unidad de C y 2 unidades de D. Entonces, aquí vamos a ver que A se obtiene de 3 unidades de B, 1 de C y 2 de D, como dice el problema. También dice que B consta de 2 unidades de E y 1 unidad de D. Entonces, B nos dice que tiene 2 unidades de E y 1 de D. Y también C se obtiene de 1 unidad de B y 2 de E. Y E se obtiene de 1 unidad de F. Entonces, D, aquí está, y E se obtiene de 1 unidad de F. Entonces, nos dice también que las piezas B, C, E y F tienen tiempos de demora de 1 semana. Ya los tenemos aquí estos datos. B, C, E y F tienen demora de 1 semana. Y después dice que A y D tienen tiempos de demora de 2 semanas. Tenemos este dato también aquí. A y D, 2 semanas. Suponga que se aplica la técnica de lote por lote para la determinación del tamaño del lote de las piezas de A, B y F. Entonces, se usarán los tamaños del lote de 50, 50, 200 para las piezas C, D y E. Tenemos este dato de C, D y E, que es 50, 50 y 200. Respectivamente, las piezas C, E y F tienen existencias iniciales de 10, 50 y 150. Respectivamente, las demás piezas tienen en existencia iniciales de 0. El programa, la entrada dice que 10 unidades CDA en la semana 2, 50 unidades de E en la semana 1 y 50 unidades de F en la semana 1. No hay más entradas programadas. Si en la semana 8 se necesitan 30 unidades de A, use la lista de materiales con codificación de nivel inferior. Entonces, dijimos que C, E y F tienen existencias de 10, 50 y 150. Eso lo vamos a ver aquí en las tablas. Entonces, C tiene 10, dijimos que E tiene 50 y 150 para F. Eso lo vamos a ver de este lado. Y aquí está. Y decía que las demás tienden que ser iniciales de 0, ¿no? Entonces tenemos que D es 0, B ya tienen que ser 0, ¿no? Por default. Como se muestra aquí. Y también pues tiene su lead time de 2 semanas A, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que A y D tienen 2 semanas. Se ve que tiene 2 semanas. También D. Y que las demás que son B, C, D y F van a tener 1 semana, ¿no? De lead time. Aquí está. Y F pues también debe tener. Entonces, el programa nos decía que tenemos que tener 30 unidades para la semana 8 de A. Entonces, si estamos en A, pues tenemos la semana 8 con 30 unidades. Y nos dice que y tenemos que 10 unidades en la semana 2. Entonces, también tenemos aquí las 10 unidades de la semana 2, como nos menciona el problema. Entonces, para B, necesitamos hacer un requerimiento de 50 y 60 piezas para la semana 5 y 6. Pero no tenemos ninguna pieza en stock. Entonces, también recordamos que tenemos que liberarla 1 semana antes, ¿no? Para saber que estamos en forma y tiempo. Para C,
tenemos que hacer un requerimiento de 20 piezas, pero recordamos que tenemos 10 en stock. Entonces, pues estas las llevamos caminando semana tras semana. Pero tenemos que soltarlas o liberarlas un lead time antes de una semana antes también. Para D, necesitamos hacer un requerimiento de la semana 4, 5 y 6 de 50, 60 y 40. Para esta no tenemos ninguna una unidad en stock. Entonces, nos pide que la tengamos planeadas, la orden de planeo para la semana 2 y 3, como nos dice aquí en el archivo. Y para la semana, para la Lightning 3, tenemos que hacer una orden de requerimiento para la semana 4 y 5 de 100 y 200. Entonces, pero recordemos que tenemos 50 ya en stock. Entonces, pues si tenemos 50 y 50 se suman, ¿no? Tendríamos 100 y las tenemos que liberar una semana antes. Entonces, de igual forma. Entonces, nos pasamos a lo que es al F. Y F, pues necesitamos un plan de requerimiento de 400 unidades para la semana 4. Pero tenemos aquí una sumatoria de orden de recibo para 50 piezas en la semana 1 y tenemos un stock de 150. Entonces, pues en total nos sumarían 200 unidades que tenemos que liberarlas en una semana antes, ¿no? Las liberaríamos aquí. Entonces, si nos vamos al resultado final, podemos encontrar que tenemos, pues ya explicamos los subensambles, que request quantity de 30 para los subensambles de B, C y D, que de esta forma son 3, 1 y 2, y un total de cada uno de ellos que sea 90, 30 y 60 para lo que es el item A. Para B, el request quantity sería 90, que lo tenemos aquí del subensamble E y D, que sería 2 de 1 de D, y pues el total sea 180, 90. Para C tenemos un request de 30 que está armado del B y E, que sería 1 y 2, y su total sería de 30, 60. Entonces E, pues 240, que es el subensamble F, y pues aquí tenemos la sumatoria de todo, ¿no? Los totales 90, 30, 60, 180, 90, 30, 60 y 240 para lo que es este problema. De mi parte sería todo. Muchas gracias.